Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Hoy contamos con la presencia del ensayista, autor Omar Nieto, que verdaderamente es un privilegio que hayas aceptado estar aquí, Omar. Al contrario, gracias a ti, Ulises. Gracias por estar aquí en este programa, Todos los libros, el libro. Y pues mira, aquí la costumbre es, para no ser tan formales, pues que el autor se presente a sí mismo, ¿no? Entonces, Nos gustaría saber, para los que no sepan, para los radioescuchas que no hayan tenido oportunidad de leerte, ¿quién es Omar Nieto en la voz de Omar Nieto? Híjole, pues difícil describirse así, ¿no? Pero bueno, ya que me emplazas a ello, soy escritor, también estudié un poco de música, eso lo sabe no tanta gente, pero principalmente estudié comunicación, en licenciatura lo hice una maestría en letras y ahora estoy estudiando el doctorado también en letras en la UNAM y he escrito varios libros publicados. Está la novela Las mujeres matan mejor, que habla un poco sobre la violencia en el país, y luego publiqué eso salió, fue finalista del premio Planeta Letras Nuevas, y luego publiqué el libro de ensayo Teoría General de lo Fantástico, del fantástico clásico al posmoderno, que editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ahorita estoy por publicar un tercer libro, que es un libro de cuento que ganó la mención honorífica en el certamen internacional Sor Juana Inés de la Cruz de este año, y pues está ahí como que la están editando y todo eso, y espero que salga pronto. Excelente. Sabemos que lo fantástico es un género que te apasiona. Claro, sí. Y actualmente estás trabajando también literatura sobre narcotráfico. Así es. Bueno, sí, la gente de pronto cuando me entrevistan así como que les causa mucho ruido, y lo que digo es que tal vez en mi interior soy muy esquizofrénico. Okay. Pero son dos temas prácticamente equidistantes, es decir, el tema de lo fantástico, la imaginación, etcétera, y un tema de hiperrealismo, que es la literatura sobre narcotráfico, pero yo los veo desde mi perspectiva como dos piezas del mismo rompecabezas, al menos teóricamente. Es decir, el hiperrealismo para mí también estaría reformando el estatuto de lo real. Todo el tiempo nosotros ampliamos nuestra concepción de la realidad a través del hiperrealismo, y lo fantástico también todo el tiempo problematiza lo real. Entonces, si lo vemos de esa forma, son dos extremos que en algún punto se juntan. Y yo, con mi trabajo ya como autor, como escritor, intento, me gusta ese tipo de fusiones, que creo que no son muy comunes y corrientes, pero en algún punto creo que se van a unir en mi obra narrativa, pero en términos, digamos, de ensayo, ahí están separadas pero presentadas, ¿no? Claro. A mí particularmente no me parecen tan extraño, porque podríamos hablar de este término que platicábamos antes de entrar al programa, imaginarios, ¿no? Lo que es un imaginario. Y la literatura de narcotráfico también se ha centrado un poco en este imaginario, incluso de construir recientemente leyendas dentro de leyendas negras también dentro de este medio. Y esto pues ya, de cualquier forma, cualquier libro, cualquier cuento que uno escribe es ficción, ¿no? Claro.
Sí, o sea, incluso, fíjate, creo que hay que hacer una distinción muy importante, intento hacerlo ahí en la investigación que estoy haciendo. Cuando nos referimos al tema de narcotráfico en literatura, se nos viene curiosamente a la mente cosas que no son literarias, o sea, referencias a series televisivas que pues, son muy populares, ¿no? El Chapo, El Señor de los Cielos, tal, o películas, pero poca gente puede referenciar novelas sobre narcotráfico sacando a Elmer Mendoza, evidentemente, y sacando La Reina del Sur de Pérez Reverte. Si nos pusiéramos a hacer una lista, poca gente pudiera hacer una lista así de, o sea, realmente cuál es el canon, así decirlo. Y yo comencé la investigación justamente para tratar de hacer la arqueología de la novela sobre narcotráfico. Lo que he encontrado es que tenemos una tradición larga, o sea, ya como novela así codifica el narcotráfico tiene por lo menos 50 años con la primera que salió en 1967, pero antes hay toda una arqueología que va hasta Astucia de Luis G. Inclán, que es una obra de mitad del 19, 1860 y tantos, y a partir de ahí se empieza a erigir una cadena de novelas criminales que aunque no son sobre narcotráfico, hay que recordar que Astucia el tema ahí del el producto prohibido es el tabaco, pero viene Paino, ¿no? Con los bandidos del Río Frío, toda la novela de la Revolución donde se mencionan de pronto una serie como de tramas al margen de la ley que van a derivar ahora en la novela sobre narcotráfico, porque lo que está fuera de la ley hasta ahora pues es el consumo de drogas, ¿no? El consumo y el trasiego sobre todo. Yo siempre he dicho que cuando cambie ese código, no sé, cuando se legalice la marihuana, lo que sea, estas novelas sobre narcotráfico van a quedar como aquellas que eran sobre el contrabando de tabaco, ¿no? Entonces van a tomar otra dimensión, ¿no? Es lo que pasa tal vez un poco en Estados Unidos con novelas sobre el contrabando de alcohol, ¿no? Pienso en Cormac McCarthy, claro. Por ejemplo, que maneja mucho estos temas, ¿no? No sé, no me vienen a la mente otros autores. Pues pero toda la novela negra, ¿no? La novela negra de Hammett, Raymond Chandler, de Chandler, etcétera, están alrededor de esa prohibición y todo el mundo criminal que provoca esa prohibición. Entonces creo que habría que ajustar el foco con el que vemos la novela sobre narcotráfico, no como una simple novela realista, mimética, como generalmente en los últimos fechas entiendo que es la forma más fácil de analizarlas, de llegar a ellas, pero hay un background mucho más importante, teórico, ¿no? Claro, históricamente pienso, tú sabrás más sobre eso, en Victoriano Huerta, que se decía que ya manejaba algunas drogas. Drogas. Bueno, de por sí la fumaba, pero aparte ya operaba, ¿no? Y estaba la famosa banda del Automóvil Gris, totalmente, que también ya eran estos grupos legendarios, ¿no? Que asociados en aquel entonces a figuras de poder, ¿no? Sí, y tomando en cuenta que hasta 1930, alrededor de 1930, que viene una prohibición, digamos, como una homologación internacional que impone Estados Unidos para regular el uso, a raíz justamente de la prohibición del alcohol, se extiende a las drogas. Pero antes de eso, el uso de drogas no está, vaya, ni siquiera en el Código Penal, ¿no? Es decir, y vendían cocaína y vendían morfina, etcétera, en las farmacias y formaba parte, digamos, de la cultura nacional. Eso es algo bien importante porque lo que estoy tratando de hacer ahí en la investigación es decir, como dice el teórico Raymond Williams, que hay procesos culturales que son residuales, es decir, que ya estaban desde siglos antes y queda ahí como la colita, el eco, y que en algún momento vuelven a renacer, que eso es lo que a mí me parece que sucedió a partir del 2006 con la referencia al sexenio de Calderón, ¿no? No es que fuera una moda y apareciera ahí de la nada, sino que esto es una tradición que lleva 150 años y no es que 200 años aquí en México. Claro, como tú mencionabas Paino, ¿no? Y los bandidos del Río Frío, que también eran, pues se insertan en esta tradición de literatura de delincuentes, ¿no? Sí, exacto.
y de bandas organizadas, que además Totalmente ese organizadas. es el tema, ¿no? Totalmente, o sea, ahora que he estado volviendo a revisar, pero además la de Paino es una obra larguísima, ¿no? O sea, hay una edición ahí que se ve muy escolar, que son ediciones compactas, como de 200, 300 páginas, pero en realidad son 1000 y cacho páginas, 1400 o más tal vez. Pero lo que está ahí es otra cosa que a mí me interesa mucho, que es cómo México, a partir del México independiente y sobre todo el México liberal, creó hay otro México, que es el México que se construye económica y socialmente al margen de la ley para insertarse, digamos que en el proceso capitalista de producción de dinero, no importa cómo. Y eso sí es algo que está muy en nuestra cultura, ¿eh? O sea, entonces terminarán siendo las drogas y al rato será el agua, lo que sale el contrabando o cualquier otro producto, sustancia que tú me digas, y va a terminar siendo gente asesinando, matando, violando, secuestrando por el contrabando de agua, ¿no? Entonces, bueno, intento hacer como ese distanciamiento para no caer en lo tan inmediato que es descalificar la novela sobre narcotráfico porque es una moda y la pongo así entre comillas, ¿no? Claro, además hay, por ejemplo, pienso en esta película Gángster Americano, donde se muestra muchas cosas. De repente se ve a este gángster como un empresario prácticamente, ¿no? Hay una película increíble que ha quedado como rezagada, que se llama Sed de Mal, de Orson Welles. Claro. Sale Orson Welles, ¿no? En Tijuana, ¿no? Están en la frontera, y ahí es muy interesante porque el planteamiento es que el policía bueno es el mexicano y los contrabandistas, así los despiadados, bla, bla, son los americanos, lo cual pareciera algo como que también tiene su grado de verdad, ¿no? Pero la representación es en blanco y negro, ¿no? O sea, es decir, no se le ocurrió ahorita a Andrés López publicar el Cartel de los Sapos y que las series ahorita estén... Eso tiene mucho tiempo, ¿no? Solo que apenas lo estamos como evaluando, ¿no? Sí, e incluso esta relación donde es Charlton Heston, exactamente, el policía mexicano, sí. Pero cómo ya se habla de este asunto también, que está muy de moda ahorita por la frontera y la pelea del territorio y todo esto, ¿no? Así es. Sí, pienso también, por ejemplo, en novelas como El complot mongol, ¿no? Que es claro, básica para este asunto de entender también cómo se manejan ciertas cosas, pues, dentro de la ficción y la realidad mexicana, sobre todo de aquellos años, ¿no? Claro. Y una novela muy a la que se recurre constantemente, ¿no? No sé si a ti te guste. Me gusta muchísimo porque me parece que más allá de si es el paso de lo policíaco, la novela negra y todo esto que se ha dicho, me parece que tiene es el justo medio entre un tema que puede tener relación inmediata, mimética con la realidad y un grado de imaginación ficcional muy alta, incluso genérica, ¿no? Que te permite no necesariamente reflexionar en la realidad, sino crear una realidad dentro de esa realidad. Entonces es la realidad de la novela, ¿no? Entonces es sumamente disfrutable porque no es ningún reportaje de la época, ni mucho menos, es más allá, ¿no? Es literatura pura con un tema criminal, ¿no? A mí me parece que incluso la novela sobre narcotráfico, insisto, cuando se acabe esta referencia tan próxima a lo real, va a cobrar esa dimensión como una lectura. Te hablo de hace dentro de 30 años o 40, vamos a empezar a leer todas estas novelas sobre narcotráfico como ahora leemos El complot mongol, ¿no? Claro, o las novelas de piratas, ¿no? De Emilio Salgari, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez. Sí, siempre, bueno, supongo que después de muchos años se le puede ver el lado legendario, ¿no? Heroico de pronto, ¿no? Sí, a lo mejor ya vamos a estar aquí matándonos por un asunto ecológico, claro. Y nos se va a reír nuestros nietos de que nos estuviéramos matando por un asunto de drogas o de un contrabando de marihuana, claro, ¿no? Como ahora nos reímos del asunto del alcohol, etcétera, sí. ¿no? Sí, de la misma forma, claro. Sí, no, pero es cierto, ¿no? Y hay historias muy buenas, ¿no? En cine, pienso en esta de Gángster Americano, donde traen la droga oculta desde la guerra en Vietnam, en ataúdes, ¿no? De soldados. Y otra película de
donde sale creo que Nick Nolte, que se llama Fuerza Especial o no sé, y se ve todo el teje y maneje, pero en esta ciudad Hollywood. Ya. Y cómo se maneja todo en Hollywood también, y dice uno de pronto, pues no es muy diferente el asunto, leyendo a Cormac McCarthy. Claro. No es muy diferente cómo se manejaban algunas situaciones, ¿no? Sí, lo de Corman es magistral porque lo deja sin decirlo, lo deja latente, ¿no? Entonces, lo que se siente apabullante en la novelística de McCarthy, que por cierto es uno de mis autores así, bueno, no creo que nada más para mí, sino toda nuestra generación, es un autor emblemático, es que tiene un poder de evocación magistral, ¿no? Sí, las escenas es como si las vivieras, como si las estuvieras viendo cuando te cuenta todo. Totalmente. Todo cómo ocurre, ¿no? Tiene un gran poder narrativo, ¿no? Sí, y Omar, bueno, yo ya me desvié un poco del tema, pero íbamos a hablar de algún autor que a ti te... Ah, pues sí, mira, ahora que me dijiste, me traje, bueno, tú sabes que no es que tengas solo 2 autores, difícilmente solo tienes un dios, ¿no? En el mundo literario, somos muy politeístas, pero yo me traje a 2. Siempre digo que mis autores favoritos son William Faulkner, John Dos Passos, principalmente John Steinbeck, por supuesto McCarthy, ¿no? Don DeLillo me marca mucho, etcétera. Pero esta vez traje, no me puedo desprender de Manhattan Transfer de John Dos Passos, que es mi novela favorita de todos los tiempos, hoy te diré por qué. Y me traje otro de los autores que más me han marcado, que es João Guimarães Rosa, ¿no? El Gran Sertón Veredas, que es una novela impresionante que incluso marcó a toda la generación latinoamericana, incluso del realismo mágico, ¿no? Pero por algo muy específico. Cuando yo empecé a escribir, me encontré este librito que es muy fácil de encontrar, incluso lo encuentras en la calle ahí tirado en 20 pesos. Yo lo tengo también. Sí. Que se llama Cuento Brasileño Contemporáneo, Antología General, que editó la SEB hace muchísimos años, la SEB y la UNAM, y trae una antología de enormes escritores del Brasil, entre ellos, pues por mencionar, Clarice Lispector, Rubén Fonseca, ¿no? Mario de Andrade, etcétera. Machado de Asís. Sí, por supuesto. Sí. Pero el cuento que trae aquí de João Guimarães Rosa, que se llama Mi tío el Jaguarate, me parece una cosa absolutamente magistral. ¿Qué es lo que tiene Guimarães? Un poder de lenguaje tremendo, ¿no? Me parece que es como estos proyectos de lenguaje muy como Yo el Supremo de Roa Bastos, sí, que a veces incluso la trama da igual. Sí. Y es el poder de la pluma, ¿no? De enunciar cosas, de aparecerte una espesura de la selva amazónica, etcétera, y que tú la sientas, ¿no? O sea, a través de la palabra. Me parece que es magistral. Y no sé, ¿quieres que lea algún pedacito? Sí, claro. ¿Con un par de líneas? Sí, por supuesto. Solo una aclaración. Es ese tipo de literatura que las editoriales ya no publican o difícilmente publicarían, lo cual nos hace ver, en mi opinión, la ceguera que de pronto tienen las editoriales con respecto a la literatura, ¿no? Porque esto es de una calidad estética, pues, elevadísima, ¿no? Sí, elevadísima. Pues mira, a ver, si quieres nada más en unas líneas. Dice, ñeñen, yo cazé jaguares demasiados. Soy muy cazador de jaguares. Vine aquí a cazar jaguares, nada más para cazar jaguares. Ñuan Guedé me trajo aquí, me pagaba. Yo ganaba el cuero, ganaba dinero por jaguar que mataba. Dinero bueno, glin. Nada más yo sabía cazar jaguares. Por eso Ñuan Guedé me mandó que me quedara para desjaguarizar todo este mundo. Entonces ya desde ahí, desjaguarizar todo este mundo, ese tipo de uso del lenguaje me impresiona mucho. Y por ejemplo otra parte dice, murió de enfermedad, de verdad, estoy diciendo verdad, tampoco quiero perro hace ruido, jaguar mata, al jaguar le gusta matar todo. Y así, o sea, con unas pocas líneas ya te trasladaste
a este lugar, ¿no? Digamos, el espacio físico como protagonista de la literatura, ¿no? Y también me traje, si quieres rápidamente, lo de Manhattan Transfer de Dos Pasos en mi mente, hasta yo creo que el día que me muera va a aparecer así como mi último sueño, las primeras líneas de Manhattan Transfer de Dos Pasos, que es una de las novelas quizá más importantes del siglo XX. Y que vale la pena aclarar que es una novela que inspiró a Carlos Fuentes a escribir por supuesto. La región más transparente, ¿no? Sí, incluso hay unas similitudes ahí que no sí. quiero... No queremos decir que sospechosas. Sí, pero, muy sospechosas, pero prácticamente es... Sí. Bueno... Sí, bueno, una influencia muy marcada. Vamos a ponerla así, sí, ¿no? Sí. Pero también aquí hay un poder del lenguaje y sobre todo Manhattan Transfer consolida lleva la idea de la fragmentación de la vanguardia cubista a la literatura, ni más ni menos, ¿no? Entonces también cuando se lee esta obra de Dos Pasos, hay que entender que estábamos en pleno proyecto moderno, de modernización, no solo de Estados Unidos, pues se ubica en los primeros años del siglo XX, cuando apenas están construyéndose Manhattan y los barcos donde bajan los holandeses, la gente de color, o los latinos o los japoneses, apenas están ahí en barracas, etcétera, para nada es esta ultrametrópoli que es ahora, ¿no? Se está construyendo, entonces de eso trata la novela, ¿no? Y la forma en la que lo presenta es magistral, porque él entiende que si algo va a ser Manhattan es ser la nueva Babel, ¿no? La Babel bíblica. Es decir, lo que se va a oír en Manhattan, si uno agudiza el oído, son una multitud de voces de gente de muy distintas culturas, de muy distintas formas de pensar, consolidadas tal vez como en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces me encanta cuando empieza de esta manera, dice: 3 gaviotas giran sobre las cajas rotas, las cáscaras de naranja, los repollos podridos que flotan entre los tablones astillados de la valla, las olas verdes espumajean bajo la redonda proa del ferry, que arrastrado por la marea y en del agua, resbala, atraca lentamente en el embarcadero. Manubrios que dan vueltas con un tintineo de cadenas, con puertas que se levantan, pies que saltan a tierra. Hombres y mujeres entran a empellones en el maloliente túnel de madera, apretujándose y estrujándose, como las manzanas al caer del saetín a la prensa. Eso también un poder del lenguaje muy fuerte. Entonces me parecen que estos 2 autores, uno norteamericano, el otro brasileño, pero además aquí hay una concordancia, ¿no? El papá, el origen de Dos Pasos es portugués, ¿no? O sea, el papá de Dos Pasos es un inmigrante portugués, y pues ahí se conecta tal vez con el poder del lenguaje de João Guimarães, que es brasileño, ¿no? Excelente. Pues bien, si me lo permites, Omar, ha llegado el momento de una pequeña pausa para dar paso al delicioso lenguaje de la música, y los invitamos a deleitar los oídos en esta sección de trova de este programa, Todos los libros, el libro. Y hoy toca el turno a una canción del maestro Carlos Arellano, que nos hizo favor de permitirnos que se transmita. Vamos a escuchar de uno de los discos del maestro Carlos Arellano una canción que ya es un clásico de la trova mexicana. Adelante. Te veo tomando café, como desde hace tantos años, y me resulta inevitable decirte que te amo. Que se me antoja recordar el juego que hemos olvidado, que por debajo de la mesa se den vuelo nuestras manos y rodar por el suelo, enredado en la maraña de tu
hacernos monumento al amor, a la lujuria y al deseo, y verte sonreír con ese gesto de quien sabe que ha pecado, y volver a sentir esas piernas que se doblan de cansancio. Te veo tomando café como desde hace tantos años, y se me hace agua la boca y te me sigues antojando. Me dices no sé bien qué, mientras yo estoy en otro lado, imaginando que tu boca se abre y me va tragando. Y rodar por el suelo, asomándome al vacío de tus pechos, y levantarnos para hacernos monumento al amor, a la lujuria y al deseo, y verte sonreír con ese gesto de quien sabe que ha pecado, y volver a sentir las rodillas y los codos lastimados. Pues bien, estamos de vuelta en este programa Todos los libros, el libro. Acabamos de escuchar la canción Tomando Café del disco La Jauría del maestro Carlos Arellano, donde hace un dueto con Fernando Delgadillo en una interpretación maravillosa. Carlos Arellano es verdaderamente una joya de la trova mexicana. Y bueno, seguimos aquí en un programa de lujo con Omar Nieto, que nos ha estado hablando acerca de John Dos Passos, de Guimarães Rosa, y bueno, que ahora nos va a hablar un poco también de su obra. Para aquellos que no lo conozcan, pues vamos a saber quién es Omar Nieto. Y bueno, pues adelante, Omar, lo que tú gustes. Pues bueno, mira, ya que me pones en esas, me traje los dos libros que he publicado hasta ahora. Te digo que va a salir un libro de cuentos recién en unos par de meses, espero. Pero bueno, esta primera novela creo que corrió con bastante suerte porque quedó como finalista del premio Planeta Letras Nuevas, y me tocó publicar en una gran editorial. O sea, en lugar de que saliera en el sello de Planeta, me dijeron, pues vas a salir en el de Joaquín Mortiz y en los 50 años, ¿no? Entonces, pues gracias, ¿no? Entonces, creo que tuvo ahí, o ha tenido buena lectura, muy buena acogida. 5 años creo que está incluso agotado. Y es una novela que digo, podría entrar a explicar cosas, pero me gustaría que el lector las descubriera. Pero sí está a caballo entre una novela de no ficción y una novela de ficción, pero más en clave de ficción. Esa es la razón por la cual comienzo con como una leyenda que muchos me echaron en cara, que dice: esta historia es ficticia, no representa a nadie en especie. Sí, no solamente por el hecho de que algún día ahí aparezca alguien que me quiera meter un tiro o quiera ir a otra cosa, pero sino porque lo que me interesaba era que quedara en estos códigos de una narrativa que creo que va a ser, que es ya distinta a la novela negra tradicional, ¿no? Yo lo que digo mucho cuando hablo de la novela negra o de la novela policíaca es que está ya está dentro mucho de un género, de códigos genéricos. Incluso ahora ya es como metanovela negra, ¿no? O sea,
La trama es un cuate que lee novela negra y entonces el asesinato de tal que está en tal libro, Claro. ese tipo de juegos. Me parece muy divertido y muy interesante, pero el origen de la novela negra era romper con el esquema intelectual, Ujú. sí, el famoso juego de ajedrez Sí, de la policíaca de Sherlock tradicional, Holmes, Conan sí, Doyle. para poner que el ambiente sórdido, el ambiente negro de las ciudades, etcétera, quedara plasmado en esas tramas que podrían ser policíacas. Ahora, la novela, y este es el caso, la novela negra más reciente, no solo en México, sino en España, en otros países, resulta que no necesariamente el policía investiga, incluso ya no hay investigación, ¿no? Entonces la idea de esta novela era también romper con esos esquemas. Alguna vez salieron ahí una reseña y me criticaron, ¿no? Diciendo, es que no es ni novela realista, ni novela negra, ni novela policíaca, ni novela no sé qué. O sea, pues, gracias. O sea, al contrario, dije, exactamente eso es lo que quería, o sea, Claro. ampliar más el código, ¿no? Aunque hay una trama que se cierra, Claro. pero tenía la intención de experimentar con esos como Claro. corsés, ¿no? Eso me recuerda un poco novelas de Leonardo Padura, ¿no? Por ejemplo, o Exactamente. Paul Auster, ¿no? Por ejemplo, supuesto. Es ese, uno de pronto siente que está en una novela negra, pero no es eso. Pero es más otra que cosa, eso. Es otra cosa totalmente distinta. Fíjate que yo a mí me interesaba más entrar en dos cosas que creo que la siguiente novela que estoy escribiendo va a entrar también dentro de ese aspecto, ¿no? A mí me interesan como autor varias cosas. Una, sí el tema de la violencia, pero más allá de la violencia, lo que, como tal vez estoy muy tocado con ese tema, es el destino. O sea, cómo la violencia torce el destino de las personas. Eso me interesa muchísimo, ¿sí? Y entonces aparecerá a lo mejor en una novela de corte policíaco, por así decirlo, negro, pero también en una fantástica, etcétera. El nuevo libro de cuentos que viene habla sobre la memoria y también el destino y no tiene nada que ver con la violencia. Más bien es un libro cuasi fantástico, pero no una fantasía, digamos, de la imaginación per se, sino una que está ahí como alguna vez me lo refirió Daniel Sada, con el que talleré los últimos años, que lo fantástico está en los intersticios de la realidad, ahí la bisagra, ahí está, ¿no? Entonces trato de jugar y mezclar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchos han leído la novela como algo muy inmediato a la realidad y yo creo que posiblemente, si el lector me lo permite, a lo mejor le encuentre otras venas, otras conexiones, ¿no? Claro. Sí, pienso, por ejemplo, me vino a la mente esta historia de No hay lugar para los débiles, Ajá. de cómo este tipo se ve involucrado sin quererlo en un episodio violento, ¿no? El tipo que encuentra... ¿Te refieres al de McCarthy? Sí. Ah, Bueno, y a la adaptación de los hermanos Coen. Sí, cine. claro. Que además tiene unos diálogos ahí increíbles, ¿no? No hay país para viejos o Sí, algo así. sí, Bueno, no Country for Sí, Old exacto. Men, ¿no? Sí, creo que sí. sí, o bien mencionas a Padura y también pongo un ejemplo, ¿no? A ver, es que en mi mente está, por ejemplo, libros como los de Nelson Algren, ¿no? Que de pronto los lees, que son novelas negras, así como El halcón maltés, etcétera, pero dicen mucho más. Entonces, creo que también estamos en una época donde la novela, por así decirlo, social, o que tiene referencias a lo social, está muy desacreditada, ¿eh? Uh-huh. Cuando fue el gran bloque, un bloque intelectual importante en el boom y en el boom latinoamericano, ¿no? Luego vino el post-boom y entonces todo el mundo hace juegos metaficcionales. No es que no se pueda, sino que llevamos como 20 o 30 años así. Y las novelas sociales, y no me refiero a reportajes ni nada mimético, están muy entrampadas. Pienso, por ejemplo, en Javier Cercas, en Soldado de Salamina, ¿no? O sea, la referencia es inmediata, ¿no? O Missing de Alberto Fuguet, por ejemplo. O ahora he estado leyendo mucho a William Ospina, ¿no? Uh-huh. Evelio Rosero. Ahorita me acabo de aventar 4 libros de Óscar Collazos, que murió en el 2015, ¿no? O sea,
Es decir, más bien creo que en México tenemos un problema de que no sabemos codificar literariamente muchos aspectos de la realidad, pero otras tradiciones literarias no tienen ningún problema de codificarlos. Vuelvo al caso de Cercas, ¿no? O sea, no está haciendo un reportaje, o bueno, Emmanuel Carrer, ¿no? En el adversario. Es decir, tal vez no hemos encontrado los mecanismos, los juegos de relojería para que una novela que tiene un contenido social pase al terreno de lo literario y que tenga aportaciones, ¿no? Seguimos usando como los viejos modelos de lo policíaco, de lo negro y tal, y te pones a pensar en algo, insisto otra vez con Cercas, en Soldados a la Mina, y hay un juego ahí de matrushkas interesantísimo, ¿no? Pero no es una matrushka fantástica de ninguna manera, ¿no? Es incluso una novela de matrushkas sobre la historia de España, ¿no? Entonces, no sé, creo que también estamos ahí como divorciados y a lo mejor tenemos que llegar a un momento en que se vuelva a tejer ese tipo de narrativa, ¿no? Claro. Omar, pues nos gustaría mucho que nos leyeras un fragmento. Bueno, sí, si quieres, antes de que se acabe el tiempo. Sí. Bueno, pues si quieres, como comienza, sí. Voy a disculparme porque tiene un lenguaje soez en algunas partes. No. Bueno, dicen que las mujeres matan mejor. Yo no sé si eso es verdad. No creo que en este negocio ninguna de nosotras esté pensando en ser más cabrona que la otra solo por hacerse la chingona. Es una diferencia entre ustedes los hombres y nosotras las mujeres. De cualquier manera, sí, lo confieso, yo misma le apunté a las caras. Traía una Colt. Los hijos de puta ya me habían dado teléfonos, carteras y reproductores de música. Le dije a Sandra, listo, ya estuvo, pero le encabronó que el puto chofer de mierda nos dijera pinches viejas. Pinche tu puta madre. Sandra le apuntó a la cabeza y no falló. Dicen que las mujeres matan mejor. En este negocio algunos empiezan a saberlo y los que no lo saben se comienzan a enterar. Y bueno, pues así arranca. Está muy bien. ¿Y no puedes leernos otro fragmento? Claro. Si gusta, sí, para que la gente conozca un poco más de... Por supuesto. De tu... Sí, bueno, en la segunda parte de la novela hay una marcha que me gusta mucho, este asunto de poder tejer que el protagonista también sea un ente colectivo, no solamente personas, y me gusta mucho haber podido jugar de eso, por eso, ¿no? Bueno, tomar en cuenta que también está ubicada en Cancún, ¿no? En este trayecto que se hace de la ciudad de Cancún a Chetumal. Si han ido por esa carretera, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y también a lo mejor ahora con los nuevos proyectos políticos, eso termina convertido en otra cosa, si es que meten un tren turístico por ahí, ¿no? Sí. Bueno, dice, finalmente, los integrantes de la Marcha por la Dignidad recorrieron los casi 20 kilómetros que separan Xel-Há de Tulum, esa localidad que alberga las imponentes ruinas del dios descendente, una pirámide ubicada en lo alto de hermosas playas de arena blanca y cientos de iguanas que viven y saltan entre el pedrerío. Los integrantes de la marcha habían reducido su número de manera drástica después del día libre concedido por Jesús Olalde. Los escasos 400 seguidores que no abandonaron al candidato durante el break que había concedido cerca de Xel-Há se instalaron a unas cuantas calles de las ruinas de Tulum, en aquella zona perteneciente a la reserva de Xian Can, el lugar donde nace el cielo, donde abundan caimanes y pelícanos, y en el mar, enormes tortugas. Los que se habían quedado parecían de verdad un ejército iluminado del sur. Descansaron, comieron. Olalde hizo un mitin al mediodía en la alcaldía de Tulum. Luego, la mayoría visitó las pirámides y las edecanes se perdieron entre los turistas comprando baratijas. Cuando al otro día arrancaron con rumbo a Carrillo Puerto, dejando atrás las desviaciones hacia la zona prehispánica de Cobá y el camino que conduce a Punta Alén y Boca Paila, la carretera comenzó a acotarse. Frente a ellos se leía un letrero que decía «Bienvenidos a la zona maya». Debido al acotamiento, las ventadas de madre por parte de traileros y automovilistas aumentaron contra el contingente que invadía el carril hacia Chetumal en fila india y que usaba una enorme soga para no salirse del camino y al mismo tiempo no ser atropellados. La gente iba de buen humor, pero de pronto el cielo se nubló.
Muy raro, porque a las 12 del día en Quintana Roo el sol pega en todo su esplendor. Sin embargo, la gente comenzó a tener frío y los coches de la caravana prendieron sus luces. Todos entraron en la nada. Muy bien, pues ahí pueden ustedes disfrutar la prosa de Omar Nieto, que ya nos ha hablado un poco de sus influencias. Y en general, ¿tú cómo definirías esta novela así en 8 o 10 palabras? ¿Qué dirías de esta novela? ¿Qué es Las mujeres matan mejor? ¿Sobre qué trata? Para no hacer spoiler de la novela. Bueno, sí, es la historia principalmente de Celeste. Hay 3 protagonistas, una de ellas es Celeste Ramírez, una sicaria, una ex policía entrenada en las fuerzas del ejército, que también es un tema que creo que no está explorado en la literatura, el tema de nuestro ejército, que termina acompañando a un candidato perdedor en Quintana Roo a través de una marcha por la selva de Quintana Roo, porque están pues reclamando ahí el fraude electoral. En ese inter sucede varias cosas, para no entrar al spoiler, varias cosas que complican la trama y que habla de por qué las mujeres matarían mejor, así lo dejo, ¿no? Interesantísimo. Y bueno, es una lástima que el tiempo de verdad se va rapidísimo. Me gustaría que habláramos de tu otro libro, que este ya es un ensayo, y que es un ensayo que yo particularmente les recomiendo, y platicábamos antes del programa acerca de que, al menos que estemos equivocados, es un antecedente, no hay un antecedente en Latinoamérica de un ensayo de este tipo, que yo lo leí, me pareció fabuloso, lo recomiendo, y que se llama Teoría General de lo Fantástico. Bueno, pues gracias. Bueno, no sé si sea el único, tal vez haya algunos por ahí en Perú, en Uruguay, en Argentina, pero lo que sí creo es que este libro intenta hacer una teoría unificada sobre las muy dispersas teorías que hay sobre lo fantástico. El título, y voy a ser muy sincero, no se lo puse yo, luego me han reclamado, ¿no? Pero más bien se lo puso Lauro Zavala, que hace la introducción. Y él llegó a la conclusión al leer el trabajo que, en efecto, esto podría valer como una teoría general que unificara estos criterios que no están claros si es que te pones a leer la bibliografía especializada sobre lo fantástico. Pero yo quise ir un poquitito más allá, que es no solo hablar de la clásica teoría de Todorov, de Louis Bas, de Roger Keloa, etcétera, de Alarraq, etcétera, sino ampliarla. Es decir, bueno, está muy bien, esto se refiere a este corpus de lo fantástico, y avanzar hacia otras líneas que él deja abierta en la introducción a la literatura fantástica, que es un libro de referencia básica. Si se fijan en el libro de Todorov, termina su análisis, va todo el siglo XIX, menciona a Drácula, bla, 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 y termina con Kafka. Y en Kafka dice que bueno, que ahí se rompe y que hay otra cosa, pero no dice qué, ¿sí? Entonces, yo a partir de ahí empecé a tejer lo que yo considero el paradigma de lo fantástico moderno, que sería la ruptura del modelo clásico de lo fantástico, donde un ente sobrenatural irrumpe en el mundo de lo real. Para mí, Kafka rompería el modelo, influiría incluso hasta la llegada a Juan Rulfo, a García Márquez, o sea, lo que llamamos nuestro realismo mágico, y se rompería con lo que yo llamo fantástico posmoderno, que es una hiperconciencia de estas dos anteriores y una especie como de juego, metajuego fantástico sobre esas tradiciones, que no es que llegue en los últimos años, sino que ya está presente y casi prácticamente lo inventa Borges con el libro de ficciones, que es como alrededor del año 40, y que también está presente en nuestra literatura nacional con muchos de los cuentos de, por ejemplo, Arriola, ¿sí? Donde es un juego, o sea, cuando está jugando con los conceptos de tiempo, espacio, ¿no? Se me viene a la mente el guardagujas, ¿no? Entonces, bueno, lo fantástico posmoderno deja muy descolocado la idea de realidad. Si lo fantástico clásico y lo fantástico moderno entendemos cuál es el límite de lo real
y de lo imaginario, en lo fantástico posmoderno es muy difícil ver ese límite. Y un ejemplo de ello es lo que vivimos a diario, ¿no? En las redes sociales. Nunca sabes si lo que estás viendo es real o no, ¿no? Claro. Y podrías pasar, incluso tener una interpretación del mundo que esté basada sobre falsedades. Una ficción. Una ficción, totalmente. Un poco enganchados con el tema de la posverdad, ¿no? Como esta invención de Morel de Bioy Casares. Absolutamente. Eso, para yo lo pongo aquí, es el ejemplo, uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que llamo fantástico posmoderno. En la invención de Morel nunca sabes si estuviste en la isla, se la imaginaron, fue una proyección, y me voy a aventurar a decir esto, o es un holograma, ¿eh? Claro. Sí, o pienso en esta película, no sé si ya la viste, Ready Player One. ¿No? Ready Player One, de Steven Spielberg. Okay. Que tiene que ver con videojuegos. Y hay un personaje al final que le comentan, usted está muerto, ¿no? Sí, pero está aquí, sí. Pues, ¿qué es usted? ¿Un fantasma? No. ¿Qué es? Y no lo definen, ¿no? Eso me pareció interesantísimo. Porque no habla de fantasmas, no habla de hologramas, pero habla de esta virtualidad. Y a mí sí me causó una impresión interesante. Dije, están hablando de otra realidad. Entre la virtualidad y... porque de eso trata un poco la película. No sé si sea buena, creo que es interesante. Incluso Annihilation, no sé si la viste recientemente, sí. Aniquilación, sí. También está ahí, o sea, nunca queda claro cuál fue la realidad y cuál fue lo virtual. Y repito, ese es otro de los juegos que ya no tiene nada que ver con poner vampiros y Frankenstein, etc. No, y pienso en estos autores raros que tú lo confirmarás, Felisberto Hernández, Francisco Tario, claro. Virgilio Piñera, autores latinoamericanos que les recomendamos leer, que de pronto no saben qué universo está, ¿no? Y no es Kafka tampoco, es una cosa totalmente distinta, sí, ¿no? De cada autor. No, pues Omar, estamos encantadísimos de que estés aquí, de verdad. Les recomiendo leer Teoría General de lo Fantástico, publicada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que es un excelente ensayo sobre literatura fantástica. Si quieren leer lo que escribió Todorov, que es un gran académico al respecto, pero además otros autores y sobre posmodernidad, les recomendamos este libro, y ahí se darán cuenta que la posmodernidad comenzó hace muchísimo tiempo. Exactamente. Y tal vez ya incluso estamos en otra etapa. Sí, estamos en otra etapa, nunca lo supimos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para dar paso a la segunda canción antes de despedirnos. Estamos hablando de la canción número 7 del disco La Jauría de Carlos Arellano, el maestro Carlos Arellano. Y bueno, vamos a escuchar esto. No me hagas caso si te digo que te necesito. Son tan solo ganas de provocar. Mis fracasos me hacen ser excedido. Y no hay modo por hoy de cambiar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí, de mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón. Su corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras quédate a mi lado, a mi lado. Mejor, no me hagas caso, mejor.
me hagas caso, mejor, no me hagas caso, mejor. No me hagas caso si te digo que me haces falta. Qué poco falta para que sea verdad. Si doy un paso que me instale en tu alma, con mucha calma me recapacitar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí, de mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón, su corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras quédate a mi lado, a mi lado. Pero no vaya a ser que no me digas nada, que te dejes querer, que te sientas también enamorada, enamorada. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en este programa Todos los libros, el libro. Acabamos de escuchar la canción número 7 del disco La Jauría de Carlos Arellano, que se llama No me hagas caso, y que es una joya de la trova mexicana. Y bueno, ya nos estamos despidiendo del invitado de honor de Todos los libros, el libro, que es Omar Nieto, y quisiéramos pues solamente hacer unas pequeñas preguntas a manera de conclusión, para saber un poco de los gustos de Omar Nieto. Y pues queríamos preguntarte, Omar, ¿tú qué prefieres, la narrativa o la poesía? Uf. Leo mucha poesía, aunque no parezca, pero prefiero la narrativa para ejercerla, ¿no? Y la poesía para leerla. Ok. ¿Y la literatura clásica o la literatura contemporánea? Las dos cosas. Las dos cosas. Creo que incluso voy uno y uno, ¿no? No puedes desligar una cosa de la otra. O sea, lo moderno, lo contemporáneo es un diálogo con lo clásico, ¿no? Siempre. Sí, es un continuo, dirías tú. Sí, ¿no? claro. Eso es muy interesante. Eso no lo había pensado, no lo habían contestado de esa forma. Interesantísimo. Como diría Borges, esto es un solo libro. Sí, exacto, claro. Ok. ¿Y qué prefieres, Allan Poe o Raymond Carver? Están muy difíciles sus preguntas. Sí. Allan Poe, sobre todo porque a los 13 años leí historias extraordinarias o cuentos extraordinarios y me cambió todo. Tal vez gracias a ese tipo de cosas soy escritor. Y bueno, Carver ya es una lectura mucho más adulta, ¿no? Que también me ha marcado, pero sin duda, si me lo pones del lado como del corazón, pues Poe, ¿no? Claro. Y bueno, pues para la gente que quiera saber más de ti, saber de tu obra, buscarte, ¿dónde te pueden contactar en redes sociales? Pues fíjate que soy un poco activo en las redes sociales, me gusta y poner
cosas, ¿no? Cosas, opiniones, tal. Entonces, bueno, pues si gustan, podemos platicar por ahí. Estoy en Twitter como @Omar_Nieto y en Facebook solo me buscan como Omar Nieto. Bueno, también tengo Instagram, pero ahí casi no pongo grandes cosas. Tampoco el Instagram se presta para eso. Pero bueno, también si googlean ahí también hay varias cosas que publico y que no necesariamente están impresas, ¿no? Excelente. Otra vez, por favor, sí, Twitter es @Omar_Nieto y en Facebook Omar Nieto. Excelente, pues les recomendamos la obra de Omar Nieto. Y Omar, es un placer que hayas venido aquí a Todos los Libros del Libro. Al contrario, muchísimas gracias. Seguramente Muchas gracias no será la última vez que vengas, creo. Y bueno, pues aquí te esperamos cuando tú gustes. Cuando tú me invites, aquí estaremos. Gracias. Gracias. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa Todos los Libros el Libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.